Saludos amigos, mi nombre es Juan David Romero de Aerografía Juan Darte y pues llegamos a un nuevo video. El día de hoy queriendo mostrarles cómo pintar sobre metal, cómo va a ser el proceso de alistamiento antes de comenzar a pintar sobre el metal. Quiero mostrarles cómo se alista la superficie, ya que es una parte muy importante antes de comenzar a pintar el metal. Así que si te gusta el video no olvides darle like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Así que comenzamos. Bueno amigos, y aquí ya tengo la lámina metálica. Como ven, este es un panel metálico y lo primero que nosotros debemos hacer antes de pintarlo es mirar en qué condición está la superficie. Este es un metal que nunca se ha pintado, por lo tanto es un metal que está puro y vamos a hacer el proceso de alistamiento para pintarlo. Así que lo primero que debemos hacer sería desengrasar la pieza, y para eso vamos a utilizar un disolvente o en su defecto utilizaremos thinner, ya que como es un compuesto que se evapora con el aire va a secar muy rápido y nos va a permitir limpiar la pieza profundamente para quitar cualquier suciedad y cualquier partícula de grasa o polvo que pueda tener la superficie. En el caso de que el metal que vayamos a pintar ya haya sido pintado, lo que deberíamos hacer es utilizar un removedor de pintura y dejar nuevamente el metal al descubierto para iniciar este proceso. Ahora voy a comenzar a limpiar la superficie. Listo amigos, una vez hecha la limpieza, ahora sí nos damos cuenta cuáles son las imperfecciones que tiene el metal. Como nos damos cuenta, ya tiene algunas manchas de óxido, así que es muy importante remover primero el óxido antes de comenzar a agregar las capas de pintura. En el caso de que la superficie tenga mucho óxido, voy a utilizar antes un removedor de óxido y luego voy a comenzar el proceso de lijado. En este caso voy a utilizar una lija 320. Es muy importante lijar el metal así no tenga óxido para que el poro se abra y se adhiera mejor la pintura. Así que comenzamos. Listo amigos, ya he terminado de lijar la superficie y como les comentaba es muy importante lijar la pieza así no tenga óxido. Esto nos va a permitir es que el poro del metal se abra y la pintura se adhiera mejor a la superficie. Ya una vez que he terminado de lijar, ahora con un trapo voy a terminar de limpiar la superficie para quitar cualquier impureza que haya quedado del lijado. Una vez terminada la limpieza, lo que vamos a necesitar es fondo de relleno o fondo para carros. Esta base es la que se va a adherir al metal y nos va a sellar la superficie dándole una mayor resistencia a la pintura, así que vamos a comenzar a pintar. Esta base la voy a aplicar con ayuda de la pistola. La primera capa la voy a aplicar de forma rápida y ligera. Esto nos va a permitir que el fondo seque rápidamente. Una vez hayamos aplicado la primera capa, vamos a dejar secar y luego de esto agregamos hasta que la superficie nos quede cubierta por completo. Una vez terminado debemos dejar secar aproximadamente una hora.
Una vez ha transcurrido el tiempo ya tendríamos nuestra superficie totalmente seca y vamos a sentir con la mano que el fondo nos ha quedado con algunas imperfecciones. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de pulir al máximo y dejar esta superficie lo más lisa posible antes de pintar. Para pulir la superficie lo que vamos a necesitar es una lija 600. Esta es una lija 600 de agua y también vamos a necesitar la ayuda de un spray o un aerosol. Esto solamente contiene agua pura y vamos a humedecer la superficie antes de lijarla. También humedezco un poco la lija para comenzar el proceso de lijado y pulido de la superficie. Una vez he terminado de lijar la superficie, ahora lo que voy a hacer es nuevamente lavarla completamente con agua y después de esto la voy a secar. Acá como ven ya tengo la superficie totalmente seca y limpia. Así es como debería quedarnos el trabajo y el resultado final. Ya está totalmente pulida y nos ha quedado la superficie totalmente lisa. Este es el proceso de alistamiento que yo hago antes de pintar el metal. Así es como se alistaría una superficie metálica como puede ser un tanque de moto o alguna parte de un carro. Si tienes alguna duda o pregunta, déjame tu comentario y te responderé. Bueno amigos, y aquí ya tengo mi superficie totalmente lista para comenzar a hacer el diseño o el boceto o simplemente agregar el color que deseemos y al final vamos a agregar un barniz para proteger la superficie. Así que si te ha gustado el video no olvides darle like, suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video.